sí te das cuenta que es algo peligroso, ¿no? Es algo que no tienes el control de muchas cosas. Pero sí era difícil y te decían, qué responsabilidad, tienes un hijo, piénsalo. Y yo decidí meter todo eso en un cajón, ¿no? Y más bien poner enfrente el sueño y perseguirlo todos los días. Y tiene que ver con lo que te comentaba hace un momento de a qué estás dispuesto. Y si estás dispuesto, o sea, si haces una lista en tu vida y dices, eso es lo que quiero, te haces un scouting y dices, bueno, tendría que estar dispuesta a, B, C, D, E, y la respuesta es sí, te tienes que poner a trabajar. Y uno de esos libros que leí fue el de Lynn Cox, que fue la primera mujer en tratar de cruzar Estrecho Magallanes. Y cuando yo estaba leyendo ese libro, yo dije, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero intentar cruzar el Estrecho de Magallanes. Pues sí, en la Antártida, ¿no? En el fin del mundo, literalmente. Donde el agua está a 4 o 3 grados, donde un ser humano pierde la vida si no está aclimatado para nadar en esa temperatura. Daños psicológicos por el frío. Decidimos ir y cruzar. Y a 400 metros de llegar, pues me da 2 aletas una ballena. Y ese es como un estate quieto, ¿no? Es cuando la vida te dice, a ver, tú tienes muchos planes, pero ahí arriba hay otros para ti. O sea, a mí el tema que una mamá o que una persona le diga a un niño, no es que tú no puedes, ¿no? Se me hace las cosas más cañonas. Es como cortarle las alas. Correcto, o sea, poderlo cambiar por una palabra, inténtalo. Con eso, empoderas a un chavito, inténtalo. ¿De qué te quedaste ganas de hacer en tu carrera de nadador? Pues mira. Queridas fabulosas, ¿cómo están? Hoy encantada de verdad. Es uno de esos podcasts que para mí va a ser un gozo. Porque después de muchísimos años, no vamos a decir cuántos, pero sí muchísimos años, nos volvimos a encontrar con una gran amiga que encima de todo es para mí una de las mujeres más inspiradoras de este país. Y pues hoy nos invitó aquí a su oficina a platicar y a que tuviéramos una charla que yo creo que no nada más a mí en lo personal, sino a todos los que nos ven nos va a inspirar. Y pues es nada más y nada menos que Patti Guerra. Patti es una nadadora de aguas abiertas que bueno, ha tenido unas experiencias increíbles y Patti, muchas gracias. No, gracias a todos ustedes, gracias por este encuentro, después, como dices tú, de muchos años, y pues por la oportunidad de seguir sumando a mujeres, seguir sumándole a este gran país y haciendo estas cosas increíbles que nos acercan un poquito más a ese lado empático, genuino que tenemos las mujeres, que yo siempre he dicho que ahí está, y que si hay una mujer que quiere ayudar, es una mujer mexicana, ¿no? En cualquier sentido, no necesariamente tiene que ser una campaña para recaudación de fondos o para causas vulnerables de este país, sino esto, o sea, este bonding, esta forma de decir, oye, pues no estás sola, ¿no? En un mensaje entre líneas y decir, vamos a hacer cosas padres que le sumen a este gran país. Entonces, para mí es un honor tenerlas aquí, ¿no? Volverlas a encontrar y hablar de tantas cosas increíbles, ¿no? Pues bueno, yo tengo como 1,000,000 de preguntas para Patti, de cosas que hemos platicado muy poquito, porque hemos tenido una oportunidad de platicarlas muy poco, pero sí quiero un poco que entren en contexto. O sea, primero, ¿qué es una nadadora de aguas abiertas? ¿No? Evidentemente lagos, ríos, bla, 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 pero tu fuerte es hacer cruces y hacer locuras, Patti, cuéntanos. Pues sí, aguas abiertas es todo aquello cualquier escenario natural donde puedas nadar. Como bien dijiste, ríos, lagos, lagunas, mares, ¿no? Cruzar de un país a una isla, cruzar de un país a otro. Y es un deporte diferente porque... De alto riesgo, si me preguntan a mí. De alto riesgo, sí, porque ahora que ya estoy viejita, ya
ya mides los riesgos, ¿no? Madre viejita. Y entonces te puedes dar cuenta. Es más joven que yo, por eso ¿no? le reclamo. Sí te das cuenta que es algo peligroso, ¿no? Es algo que no tienes el control de muchas cosas, de la mayoría de las cosas. A no ver, tienes yo control. pienso que realmente no estás en control. O sea, estás en control de tu entrenamiento, de tu preparación, de estar óptimamente a nivel físico. Pero ¿qué pasa si te sale una de esas cochinadas que queman? ¿Cómo se llaman los jellyfishes? Sí, O sí, sí, esas aguamalas o pulga aguamalas. marina, ¿no? Sí, mira, el 80% de los factores en un cruce de aguas abiertas es externo. O sea, ¿qué está en tu control? Pues haber entrenado, confianza en tu equipo, que tu equipo tenga las personas o los miembros del equipo, que cada quien vaya haciendo su trabajo impecablemente y tú, como el chiste, si quieres llegar, cállese y siga nadando, ¿no? Y Pero te literal. sí, literal, te dedicas a seguir una embarcación y las indicaciones de tu entrenadora, en mi caso Nora Toledano, y estar ahí, o sea, tener conciencia de que ahí vas a estar un ratito. Tienes que entrar con una actitud de ir dando soluciones todo el tiempo. Bloquear el frío cuando son travesías frías. Bloquear el cansancio, ¿El dolor? el dolor, y enseñarle a tu cuerpo a hacer todas las funciones que haces o que está acostumbrado a hacer en una posición vertical, en una posición horizontal, ¿no? Ahí comes, desayunas y cenas muchas veces, cuando las travesías son largas, en movimiento, ¿no? En una posición horizontal. Entonces, cuando lo tienes que entrenar, ¿no? Si son entrenamientos o son cruces o travesías frías, pues tienes que aclimatar el cuerpo, ¿no? Tienes que subir de peso, hacer tu cuerpo de grasa. La grasa flota con la sal, entonces no es que vayas cargando como en otros deportes tu cuerpo, sino ahí no hay tanto tema. Y pues es el lugar en donde yo decidí poner el nombre de mi país muy en alto, ¿no? Y mira que lo has hecho. Para darles contexto, Patti empieza, bueno, yo desde que me acuerdo, así, desde que me acuerdo que yo creo que estaríamos en la prepa, ya estabas preparándote para algo, eran triatlones, no me acuerdo qué cosa era, pero siempre estabas entrenando para algún evento y con una disciplina espectacular, porque esto es a base de disciplina. Pero pues una cosa eran aquellos triatlones de cuando éramos niñas y otra cosa es cruzar el Canal de la Mancha. Patti tiene el récord como mujer cruzando el Canal de la Mancha, cruzar el Estrecho de Gibraltar, darle la vuelta a Manhattan. O sea, todos estos nados que son como característicos de cada lugar. Este otro que estaba leyendo hoy en tu libro, que fuiste la primera en hacerlo en México, este nado, este cruce Cozumel de Rivera México, Maya. Cozumel Rivera Maya, que también, que lo ibas a hacer en 5 horas y lo acabaste haciendo en 10, que yo 45, no lo sí. podía creer. Sí. Qué Íbamos a llegar barbaridad. a comer y no llegamos a comer, ¿no? Sí, mira, la verdad es que la vida te va llevando, ¿no? El récord es en el cruce del Estrecho de Gibraltar, que yo sabía, yo llevaba 6 años en lista de espera y sabía que iba a haber una gran sorpresa, ¿no? Y la sorpresa fue esa. El entender que toda la vida, durante 20 años, me había tocado que las travesías iban a más, como es el caso de Cozumel Rivera Maya. Y ahí no, ahí fue al revés, fue la única travesía en donde se fue a menos, donde pudimos aguantar una corriente a favor durante mucho tiempo y un cruce que iba a ser de 5 horas acabó en 2 horas 48. ¿En serio? Y se vuelve un récord mundial, ¿no? Que me costaba trabajo, ¿no? Entenderlo. Yo creo que para romper un récord mundial... ¿Son qué? 30 y tantos kilómetros, ¿no? Fíjate que Estrecho de Gibraltar son 14.8. O sea, es un cruce bastante lograble. Sí, me estoy confundiendo con el Canal de la Mancha, sí. Canal de la Mancha son 33, terminan nadando 40 y algo por las corrientes que son laterales. Pero Gibraltar no. Gibraltar es un cruce como vas... Si eres un nadador de aguas abiertas, fría, ¿no? De agua fría, es bastante nadable, ¿no? Y tiene mucho caché porque es
es el único que es de continente a continente. Sales de España y llegas ¿a dónde? A Tánger, A África. Tánger. Bueno, a Marruecos. Uh-huh. Y la verdad es que nos lo regaló la vida, ¿no? A mí me costaba como trabajo aceptarlo, entenderlo, dimensionarlo, ¿no? Y un día llegué con Nora y le dije, o sea, ¿cómo le hago? Me dijo, es bien sencillo. No, todas las travesías se te fueron a más, te acostumbraste a eso, esta fue al revés. Con esta te retiras después de Manhattan y es un regalo de la vida. Y así es, ¿no? Es un regalo de la vida. A mí me parece extraordinario y ahorita que lo estamos platicando suena tan fácil. Yo he de decirles que tengo 3 días leyendo este librito que se llama El canal de tu vida por Patricia Guerra, donde platica justamente todo lo que es la preparación para llegar aquí, ¿no? Para poderse atrever, ya no digas al Canal de la Mancha o al Estrecho de Gibraltar o a muchas otras cosas que ahorita platicamos. A ver, treparte a nadar en el nevado de Toluca. O sea, por el amor de Dios, a mí si alguien me dice un día, oye, ¿te quieres preparar para meterte a nadar? ¿Qué? Sí. Mira, yo creo que ese fue un proyecto mío, ¿no? Yo soy de las personas que si me estoy preparando para correr una carrera de 10, en algún momento trato de correr los 10, ¿no? Para llegar muy segura. Entonces, el tema era el frío, ¿no? Yo cruzo la primera vez el Canal de la Mancha en 2004 y el canal estaba a 16 grados, ¿no? Ahorita ya el canal lo puedes encontrar con todo este tema del calentamiento global y todo esto, lo puedes encontrar a 18 grados, ¿no? 19 grados. 16 y muchas veces en Inglaterra un poquito más frío, Francia es un poquito más calientito, pero igual y entrabas a nadar a 14, ¿no? Y no era tanto la temperatura como un estrecho de Magallanes, que está a 2 grados, pero era la cantidad de horas que tenías que tener ahí. Y entonces un día me dice Nora, vamos al Nevado a ver si tienes la aclimatación para poder, o la bioquímica para poder aguantar esa temperatura. Porque eso también tiene que ser algo de tu cuerpo. Sí. O sea, yo me quito los calcetines en la noche y me congelo. Sí. Eso y es bien importante que lo digas porque ya con eso naces, ¿no? La gente dice, ay, puede meditar en tinas de hielo. Y hay gente que no puede. Traes algo en la bioquímica del cuerpo. O sea, tengo amigas nadadoras infinitamente más buenas que yo y hipotermian a 22 grados, ¿no? Entonces, jamás podrán aspirar a un Canal de la Mancha por un tema de salud y supervivencia, aunque tuvieran toda la capacidad de hacerlo, porque la bioquímica del cuerpo no da, ¿no? Y entonces fuimos a ese nado y sí me impresionó mucho, primero la sensación cuando entras a nadar, me acuerdo que estábamos a 13 grados, ¿no? De cómo tu cuerpo en ese momento echa a andar una maquinaria perfecta y se aclimata y concentra el calor en órganos vitales y es una máquina perfecta, ¿no? Que trabaja, ¿no? Perfectamente bien. Y lo que más me sorprendió era la recuperación del calor cuando terminamos de nadar, Nora y yo. Y nadamos creo que 20 minutos. Y entonces cuando yo vi que me recuperé muy bien, dije, sí lo puedo hacer. Nora, por lo que tengo entendido, tu entrenadora, también cruzó en su momento. Nora es la segunda mujer en cruzar el Canal de la Mancha. Y bueno, y en esa historia que platicas en el libro, que me estoy adelantando, pero bueno, cuentas también que lamentablemente hubo una cuarta mujer, porque ella cruza con alguien más, y luego hubo una cuarta mujer que fallece en el intento. Mira, la primera iba a ser una chava que se llama Marianne, no me acuerdo el apellido, y los cruces se hacían de Francia a Inglaterra, no de Inglaterra a Francia. Se hacían de Francia a Inglaterra, dicen que se pierde, ¿no? O sea, le agarra la noche y de repente se pierde, creo que
10 minutos y cuando le encuentran en algún momento ya se había girado y iba de regreso. Y entonces la sacan y abandona la travesía. Después viene Elizabeth Hernández, que es la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha, la primera mujer mexicana. Después viene Nora Toledano, que es la segunda mujer en cruzar el Canal de la Mancha, que sería la tercera en intentarlo, la segunda en lograrlo. Después viene Fausta Marín, que sería la cuarta en intentarlo, si de lograrlo la tercera, pero fallece a las 4 horas de travesía por una... dicen que hay muchas teorías, una es una broncoaspiración y pierde la vida Fausta. Y después vengo yo, que soy la quinta y la tercera en lograrlo. Entonces, pues es una gran enseñanza todos esos cruces, ¿no? Pero a ver, además de todo, con este antecedente, ¿no? Porque una cosa es tu disposición y otra cosa es tu entorno, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, en ese momento Daniel, tu hijo, estaba muy chiquito. Tenía 2 años. Y tú aventándote como el borras a cruzar el canal. Que a ver, no, porque venías muy bien preparada, pero venías después de que lamentablemente había fallecido una mujer mexicana en el intento. Sí, Eso debe de haber sido como toda un issue. Una guerra con la gente de afuera, no contigo, porque tú estabas decidida y pues tú ya decidida, ya ni encarrerado el ratón ni quien lo pare, ¿verdad? Pero la gente de alrededor, ¿qué te decía? Pues mira, sí era complejo, o sea, era complejo porque yo era una mamá sola, de entrada, ¿no? Y entonces, pues me convertí en la mujer más irresponsable en 2002 tratando de hacer eso, ¿no? Donde la gente se moría porque había una historia previa. Buscar un patrocinio, ¿de qué me hablas? O sea, al final del día, ¿qué éxito prometes después de ese antecedente? Entonces, también fue complicado. Pero yo creo que era la única forma de enseñarle a Daniel que los sueños se construían y los sueños se cumplían. Y me parecía la forma más congruente de hacerlo, independientemente de que yo lo quería hacer. Desde que tenía 15 años, un día dije, yo quiero hacer eso. Y voy a pasar a la historia de un país haciendo eso. Entonces, sí fue complicado, ¿no? Toda la vida me manejé y dije, a ver, cada quien tiene y cada quien escribe su historia, ¿no? Esto es un foco amarillo, que no podemos perder de vista ciertos detalles. Pero no tiene que ser mi historia, la misma, previa. Voy a empezar a escribir mi propia historia, ¿no? Con todas las enseñanzas que nos daba eso como seres humanos. Pero sí era difícil y te decían, qué responsabilidad, tienes un hijo, piénsalo. Y yo decidí meter todo eso en un cajón, ¿no? Y más bien poner enfrente el sueño y perseguirlo todos los días. Pero perseguirlo todos los días por 2 años. Por 2 años. Sí, sí, yo... porque todo el mundo piensa, a ver, en lo personal, yo creo que lo que más me he preparado para hacer en mi vida, pues evidentemente tu carrera profesional, ¿no? Porque ¿qué haces? 4 años y luego que la maestría y que luego no sé qué, o cursos de esto, cursos del otro, pero a ver, es una preparación que sí te lleva muchas horas, que sí te lleva todo tu esfuerzo, que sí te lleva esto, pero no te estás jugando el pellejo en el camino, perdón. Pues sí, mira, la verdad es que yo llegué a un momento en que dije, este es mi trabajo. Entonces, y yo creo que ahí entra un punto importante que toda la vida me cuestioné y en ese momento fue como la mejor experiencia para probarlo. Y era, yo sí estoy dispuesta a hacer esto. O sea, yo sí estoy dispuesta a subir 20 kilos de peso para crear mi cuerpo de grasa. Yo sí estoy dispuesta a entrenar 8 horas diarias. Yo sí estoy dispuesta a comer, desayunar y cenar lo mismo durante 2 años para entrenar mi cuerpo. ¿Qué comías, desayunabas y cenabas? Pues muchísimo. Yo, siempre he dicho que comía una vez al día. Todo el día. Porque te tienes que meter una cantidad de calorías impresionantes y luego llegas a entrenar y las gastas, ¿no? Y entonces tenía
Tenía un plan de alimentación alto en grasas, sí balanceado, pero sí alto en grasas, alto en lácteos, ¿no? Para poder subir de peso. Ahora, con estas subidas de peso, porque a mí me pasa que subo 5 kilos o 4 kilos y veo la escalera y digo, ay, no. Me faltan las rodillas, güey. Pues sí, mira, y aparte físicamente no es tu mejor momento, ¿no? Yo me acuerdo que los medios decían, sí, pero la queremos ver, o sea, sí queremos hacer la entrevista en un albergue. Yo decía, en la torre, yo en traje de baño, ¿qué es esto, no? Pero todo eso pasa a un segundo punto de importancia porque el tuyo es entender que tienes que hacer eso para llegar, ¿no? Sí, subí para Canal de la Mancha yo creo que subí cerca de 12, 14 kilos. Ya para Magallanes sí me subí otros 6 más que los necesitaba. Y te das cuenta cuando entras a nadar al Nevado de Toluca, que es cuando yo decidí y dije, esto es lo que me va a generar mayor confianza. O sea, Entras sin grasa en el Nevado de Toluca y bueno. No, así como entras, sales. Y entonces iban aumentando las horas de entrenamiento, iba bajando la temperatura y yo cada vez me iba sintiendo mejor. Entonces yo decía, el objetivo es el cruce y no lo voy a poner en riesgo. Y entonces si hay que comer, hay que comer. Ya después bajaré los kilos, ¿no? Y tiene que ver con lo que te comentaba hace un momento de a qué estás dispuesto. Y si estás dispuesto, o sea, si haces una lista en tu vida y dices, eso es lo que quiero, te haces un scouting y dices, bueno, tendría que estar dispuesta a, B, C, D, E, y la respuesta es sí, te tienes que poner a trabajar. Como ya se habrían dado cuenta, ahora Patti dedica mucho de su tiempo profesional a ser justamente coach y a llevar a la gente a lograr su máxima expresión, ¿no? Pero pues esto solo lo puedes lograr después de haber llegado tú a tu mejor versión, ¿no? Digamos, es un poco ese rollo de que estás enseñando con el ejemplo, ¿no? Sí, sin embargo, Ale, yo creo que llegar a tu mejor versión ya no lo vas a contar tú. O sea, ¿por qué? Porque todo el tiempo yo creo que esta vida se trata de reinventarse. A lo mejor tu mejor versión es algo menos sofisticado que cruzarla. ¿No? Por ejemplo, yo digo, a ver, no, sí, me entrené muchísimo, ¿no? Rompí muchas creencias, ¿no? Que me limitaban a soñar cada vez más grande. Cosas increíbles, pero hoy me topo con proyectos sociales que hago sin ser nadadora, sino siendo voluntaria, ¿no? Como ir a un reclusorio a enseñarles a respirar a las mujeres que están privadas de su libertad. Y esa yo creo que es la mejor versión que puedo tener ahorita, no la nadadora en los mares y la que rompió el récord mundial, sino ahí, ¿no? Ahí donde te prueba si realmente eres, ¿no? Una persona congruente, si realmente estás dispuesta a dar, a donar tu tiempo, ¿no? Y esa creo que me gusta más. Fíjate que me ha pasado algo muy similar durante toda mi carrera política. Siempre eran las cosas de que ahora vamos a buscar la senaduría por la vía independiente, etcétera, 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 ¿no? Y encontré que a mi mejor versión es bastante más light y es haciendo estas cosas, tratando de encontrar ese punto de inspiración para la gente y con la Asociación de Mujeres haciendo proyectos que abran puertas, que dejen algo, que platicábamos el otro día que si en todo lo que haces logras realmente meterle una semillita a dos personas y esa semillita florece en algo maravilloso, Estás donde pues tienes que estar. Tu trabajo está hecho, ¿no? Claro, yo creo que va por ahí, o sea, claro que es un camino, claro, o sea, si yo, por ejemplo, si yo no hubiera sido 20 años nadadora de aguas abiertas, no tendría la autoridad moral posiblemente de pararme en un escenario y hablar en una conferencia a muchísimas personas, ¿no? No tendría
como haberme tenido que meter a meditar en tinas de hielo, entender que el tema de la respiración, que no sabemos respirar, ¿no? Que yo aprendí a respirar cuando tenía 50 años, dices, no puede ser, si llevaba 50 años haciéndolo, como que no sé respirar, no sabemos respirar. Bueno, a ver, yo te voy a mandar un podcast que hicimos con un chavo que era exactor de televisión, Valentino Lanús, que se ha vuelto, él tiene una vida como muy espiritual, etcétera. Y entonces fue justamente uno de los podcasts a quererme enseñar a respirar. Ok. No lo logró. Ok. No lo logró. Me hizo todos los ejercicios y bla, bla, bla. Y en el mismo podcast se volteó y me decía, respira. Yo, sí, es un rollo, ¿no? A lo mejor si no hubiera pasado todo eso, pues no estaría yo haciendo lo que estoy haciendo. Claro que todo es algo que va sumando, pero creo que llena más eso. O sea, hoy te puedo decir que me encanta, ¿no? Un día escuché una frase que decía que la mejor manera de centrar a un ser humano era preguntarle cómo quería ser recordado. Y no tienes idea de lo que me movió y no tienes idea de lo que me pegó, porque dije, sí está muy cañón. O sea, no sé si con la versión de mí misma que soy ahorita me gustaría que la gente me recordara. Y ahí es donde fue un cambio en mi vida impresionante de decir, a ver, ya estoy más o menos entendiendo de qué se trata esto. Hay en tu libro un capítulo que me llamó mucho la atención por la edad a la que empezaste a pensar en la trascendencia. Chiquita. Y eso a mí me movió mucho porque, a ver, sin duda todos desde muy chicos traemos una idea en la cabeza, ¿no? Yo quería ser política de niña, ¿no? Y yo veía la tele y veía a los políticos salir y hacer y decía, yo quiero eso, ¿no? Y ya que lo fui dije, ay, no me acaba encantando, pero esa era como una cosa que me metía en la cabeza de niña. Y que tú comentabas que yendo un día en el coche con tu papá, fíjate que bien me acuerdo. Sí, le pusiste mucha atención. Le puse mucha atención, hago mi tarea. Oíste un programa de radio donde alguien estaba hablando sobre la trascendencia. Sí, la verdad es que siempre fui una niña diferente. Eso nos queda claro, no eras una niña normal. Y sí había cosas en las que yo me quedaba, ¿no? Que pasaban en la vida así, que un niño o una niña a lo mejor ya ni se detenía. Y yo sí me quedaba como reflexionando y yo decía, o sea, muchas dije, ¿qué será eso? Y me ponía a ver qué era, ¿no? Pero esa sí la entendí, o sea, tenía 5 años. Esa sí la entendí y dije, ¿yo cómo quiero trascender? Porque aparte era raro que un niño le pusiera atención a un programa de radio del papá que va escuchando. Y me lo eché completito, ¿no? Y cuando escuché eso me marcó. Y luego vino esta frase a fortalecer y a reforzar esa misma trascendencia de decir, pues, ¿cómo quieres ser recordado el día? O sea, si hoy Dios no lo quiera ya, no estás en este plano, ¿cómo te recordaría la gente? Y yo dije, claro, ahí es donde está nuestra responsabilidad como ser humano. Y ahí es donde tienen que agarrar su cuadernito, aquel que nos han dicho muchas psicólogas. Y hacerse esas preguntas y de pronto respondértelas a ti mismo. O sea, no necesitas sentarte ni con un coach, ni con un psicólogo, ni con X. Si lo puedes hacer, pues qué mejor, pero si no estás en ese momento, pero sí estás en un momento de reflexión. Encontrar como un poco guiarte hacia... Sí, a donde muchas veces no entramos porque incomoda, ¿sabes? O sea, mucha gente nace, crece, se reproduce y se muere sin cuestionarse nada en la vida, ¿no? Sintiéndose dueño de la verdad. Y cuando tú te empiezas a cuestionar cosas de ti mismo es donde realmente empiezas a ser alguien congruente para ti, que es lo más importante, ¿no? Yo muchas veces en sesiones de coaching, todo el mundo llega con su cuadernito, tú serías muy aplicada porque llegaste tú con tu cuadernito. Y mi pluma de Mimi. Y tu pluma. Y les digo, a ver, ¿no? Y entonces viene la
el ejército de preguntas, ¿no? Y entonces empiezan como a contestar una palabra o dos. Y en el momento en que hago la intervención le digo, a ver, yo no lo voy a leer, ¿es para ti? ¡Hombre! Ran, ran, ran. Y yo digo, claro, ¿no? Porque sí estamos como muy acostumbrados a vivir hacia afuera, a justificar hacia afuera, a quedar bien hacia afuera. Lo más complicado es quedar bien contigo. Esa sí es de las más difíciles, ¿no? Cuando ya te quitas, llegas en la noche a tu cama, te quitas la máscara de la nadadora, la máscara de mamá, la máscara del coach, y ves la que realmente eres, ahí es donde te entregas cuentas, y ahí es donde te cuestionas para ver si verdaderamente retomas rumbo al día siguiente o estás haciendo algo que sí te está acercando a esa meta o ese sueño que estás persiguiendo todos los días, ¿no? Entonces, sí hay que hacer ejercicios de uno mismo. Y mira que cuestan trabajo. Hemos estado hablando mucho sobre salud mental. Uy. Y qué tema más complicado, porque, o sea, yo pienso que lo más insalubre que hay mentalmente es uno mismo, ¿no? Es ese diablito cabrón que nos decían por ahí, que te está habla y habla y habla y habla y habla y no se calla. ¿No? Y entonces, qué importante es justamente tener esos momentos de reflexión para saber hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr. Sí, mira, yo creo que el tema de salud mental yo creo que es de las pocas cosas positivas que nos dejó el COVID, ¿no? El COVID vino a evidenciar el tema de salud mental, vino a permitirnos hablar, ¿no? Al permitirnos decir estoy deprimido o no le encuentro chiste a esto, ya no quiero estar aquí, ¿no? Muchas cosas como muy fuertes que antes era de no lo digas, ¿no? O vete a un psicólogo, o no, es que si ya estás para psiquiatra ya está más cañón. Y no, yo No, creo... y es más, oyes la palabra psiquiatra y inmediatamente la misma loca cabecita te dice, es que La loca de la casa. Es la loca de la casa. Correcto. Sin duda. Y yo creo que lo más sano es ir a vaciar el costal una vez al mes. De las cosas más sanas que en momentos o en quiebres, a mí me ha funcionado muy cañón. Yo sé que entre tu preparación también tienes un psicólogo que te acompaña para todas tus preparaciones. Porque, a ver, yo nomás me imagino estar nadando en la noche en aguas abiertas, en la mitad de un canal con quién sabe cuántos metros de profundidad sin saber qué diablos hay allá abajo, ¿no? ¿Qué le dices a tu cerebro en ese momento? O sea, ¿qué es lo qué historia te vas contando esas 10 horas y esas, qué sé cuántas mil brazadas? Sí, a ver, sí tienes un psicólogo, ¿no? Llevas muchísima programación neurolingüística, PNL, muchísimo. Este tema que te decía yo, que cuando entras tienes que tener una actitud de dar soluciones, es parte de eso, ¿no? Yo lo asemejo mucho a tener cajones, ¿no? Y todo el tiempo cuando entro ya al tema del dolor o al tema del frío, veo esos cajones, ¿no? Y me sorprendo y a lo mejor está abierto y hay que cerrarlo, ¿no? Y tienes otros que sí hay que abrir, ¿no? Y entonces el tiempo pasa muy diferente aquí que en una travesía, ¿no? ¿No se te hace eterno? No. No por dos cosas, a ver, que es parte de todo esto. Hay un principio que dice que al final se ha vuelto un pilar en mi vida, que es atención es energía y energía es acción, ¿no? Si vas pendiente del tiempo, si vas pendiente de cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo me falta, seguramente ha de ser un dolor de cabeza, ¿no? No. Tu atención más bien está puesta en ver qué parte de tu cuerpo está congelada, escaneando tu cuerpo, generar movimiento, tener técnicas de meditación para generar calor en tu cuerpo, hacer que nadas en un túnel de calor, ¿no? Porque tu mente es poderosísima y es capaz de crear cualquier escenario, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, lo que entrenas con tu psicólogo deportivo es todos esos escenarios donde sí tu mente se tiene que ir.
y tener las herramientas para que si tocas uno donde no, te puedas salir de ahí y puedas llegar a otro, que se llaman como anclajes, ¿no? A mí me funcionaban mucho las canciones, ¿no? Yo llevaba un iPod interno, ¿no? Y cantaba todas las canciones que te puedas imaginar. Una regla muy importante era, no puedo pasar a la siguiente canción si no la canto completa, ¿no? Y entonces, pues llevaba cualquier cantidad de canciones, ver a tu equipo trabajar impecablemente. Hay un pizarrón, que es la única forma de comunicación entre el nadador y la embarcación, y entonces te escriben mensajes y eso te lleva a otra cosa. Pero a ver, ¿sí los alcanzas a ver? Sí. Sí, el pizarrón no de noche, no, Sí. nada, ¿no? Pero de día sí. Y sí te sacan de la rutina, ¿no? Sí te sacan de la rutina. Todo el tiempo llevaba un pensamiento muy claro que era es hoy. O sea, hay un día para pasar a la historia de un país y es hoy. Y esa frase me empoderaba muchísimo, ¿no? Yo decía, a ver, ¿no? También tiene que ver como la forma de resolver, ¿no? El pensamiento que tienes para resolver las cosas en tu vida. Y yo decía, a ver, un año tiene 365 días, ¿no? Si Pitágoras no nos miente. ¿No le invertirías un día de esos a tu sueño? Entonces, cuando lo ves así, vale la pena. A ver, un día de... No nos engañes, Patricia. Porque le tienes que invertir 365 por 2 para 10 horas de tu sueño. Sí. O sea, claro, ya te puse el Pero tú hiciste lo mismo. Sí. O sea, a un nivel consciente o no. O sea, el tema es que, como bien decías al principio, este es un tema físico, ¿no? O sea, sí demanda mucho entrenamiento físico. Pero, ¿qué hiciste durante 15 años tú? Construir, trabajar, leer bien a la gente, posicionarte, hacer alianzas. Era una chamba de todos los días. Yo hacía exactamente lo mismo, pero tu oficina, pues sí, ha de haber sido una oficina muy fregona, no lo dudo ni 2 segundos. La mía era una alberca. Y estaba haciendo lo que más me encantaba hacer, ¿no? Tú lo decías, desde chiquita siempre estabas entrenando. Yo me acuerdo que un lugar de referencia era el Tacoña. Y era donde comía todo mundo, ¿no? De los viernes a las 2 de la tarde, Era ¿no? el de moda de todas las niñas del sur. Éramos niñas del sur, ¿no? por cierto. Y yo me acuerdo que yo pasaba caminando con mi maleta para ir al club, porque me iba caminando, y yo no quería estar en el tacón. Yo quería estar en una alberca. Me invitaban a una fiesta y estaba sentada pensando cómo le iba a hacer para salirme, porque yo tenía que estar a las 5 de la mañana en una alberca entrenando. Y era donde yo quería estar, ¿sabes? O sea, todos estos atletas que dicen, no, es que el deporte es súper sacrificado, para mí no fue un sacrificio. Para mí era más sacrificio el otro, ir a la primera comunión del primo, la boda de no sé quién. Yo decía, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en una alberca. Entonces, creo que el tema está en la carga emocional que le ponemos a las cosas, ¿no? O sea, yo te apuesto que si sacáramos las horas de entrenamiento que yo le invertí a un Canal de la Mancha y sacáramos las horas de chamba que tú le invertiste o le has invertido en tu vida, ya te hubieras cruzado ¿cuántos canales? ¿Vale? Entonces, ese es el tema, ¿no? No tengo ningún récord mundial, pero bueno. Pues sí, pero tienes otros, ¿no? Hoy eres un referente. No, la verdad es que sí, si te pones a ver las cosas de esa forma, evidentemente cada quien, y que eso será un tema que estoy feliz de que vamos a abordar en su momento. Cada quien tiene el canal de su vida y cada quien tiene lo que necesita nadar y cómo se necesita preparar para llegar a esa meta, ¿no? Y digo que me emociona mucho el tema porque muy pronto vamos a tener un podcast con Pati Guerra que ella va a conducir y que nosotros vamos a producir, que justamente va a ser basado en esto, en las experiencias extremas que tiene que llegar a vivir una persona para ser, ¿no? Y
y lo que pasa en el camino de estas Claro. experiencias, Oye, que no siempre es del todo bueno, ¿no? correcto. O sea, yo creo que ese es el punto, si quieres nos metemos tantitito al tema, de dónde nació todo esto, y fue de precisamente estar en un escenario dando una conferencia y que se acercara mínimo una persona, ya que terminas de dar la confe y estás abajo, y te empezara a contar su vida. ¿Cómo pasa eso, no? Cuando la gente a mí me pasa mucho estar en escenarios y estar platicando con la gente y de pronto alguien se acerca y te empieza a contar su vida, como si la conocieras de años. No, y una historia que a mí me decía, el que debería estar allá arriba eres tú. O sea, no yo hablando de un Canal de la Mancha, ¿no? O sea, el Canal de la Mancha, yo he dicho, siempre he dicho, dura 13 horas. El canal de... Y en el tema más light, el canal de ser papá o mamá, dura toda una vida, no hay aclimatación, nadie te dice cómo cruzarlo, y ahí estás impecablemente todos los días tratándolo de hacer bien. Pero te voy a poner un canal de la vida de una madre buscadora. No, eso es terrible. ¿No? ¿Sabes cuántas enseñanzas hay ahí? No, 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 no. No. El canal de la vida de una mujer que está privada de su libertad, inocente, y le van a sembrar 100 años. ¿Sabes? Las crisis de angustia que puede llegar a tener. Y esas son las historias que queremos. Que queremos contar, sin duda. Sin ¿No? duda. O sea, estaría padrísimo que llegara un atleta de alto rendimiento con récord mundial y estaría padrísimo. Sí, estaría padrísimo. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es darle voz a esas historias que están aquí. Alrededor. Que son las que verdaderamente, sin una remuneración, sino simplemente viviendo tu vida, como tú dices, el canal de tu vida, pues la tuvieron que sortear de una u otra manera, y que cuando las escuchas dices, no es tan fácil ya de, ay, no, ya no me voy a quejar, no, sino decir, uy, ¿no? ¿Cuánto tengo que agradecer? Muchísimo. A mí me gustaría entrarle así como muy por arribita, porque ya lo platicaremos a fondo después, pero a esta experiencia que te hace que después, porque todos nos ha pasado, a mí me ha pasado varias veces en la vida el tenerme que reinventar. O sea, de que vas, sube, pero encima te lo empiezas a creer, porque a la Claro. neta sí nos lo empezamos a creer, ¿no? Y entonces ahí traes un medio ingrediente, no de soberbia, de sobreconfianza, porque no lo veo como soberbia, sino te empiezas a confiar demasiado en que todo te va saliendo bien y en que las cosas van muy bien y de repente, ¡pácatelas! Un estate quieto monumental a nivel personal, cada quien puede ser desde perder tu seguridad económica, perder lo que más quieres, un fallecimiento sensible muy cercano, un algo, o que te atropelle una ballena. Que te encuentres una ballena en tu vida. Sí, mira, tiene que ver... Tú lo mencionaste así como un exceso de confianza, que sí, seguramente sí, pero yo tenía mucho ego. Sí, o sea, yo decía, pues todas se cruzan. ¿Cómo que no se cruzan? O sea, era como de... Pero a ver, independientemente de lo que pasó, Ajá. que ahorita nos cuentas, ¿cómo se te ocurre irte a cruzar un estrecho a los 3 grados centígrados? ¿Qué temperatura tiene esa agua? Cuenta un poquito de lo que es ese cruce, porque es una locura. Mira, yo había logrado una muy buena aclimatación en el cráter del Nevado de Toluca, que era como mi centrito de entrenamiento, rumbo al Canal de la Mancha. Y mi cuerpo reaccionaba muy bien y bioquímicamente jamás estuve en riesgo de decir, ay, casi no la libra, ¿no? Y entonces eso me generó mucha confianza, y a mí el Estrecho Magallanes siempre me había llamado la atención y me daba mucha curiosidad. Cuando iba yo rumbo al Canal de la Mancha, yo trato de leer mucho,
trato de leer muchas biografías, ¿no? El Canal de la Mancha es un monstruo tan grande que todas las historias de la gente que ha cruzado, pues las lees y dices, pues sí se puede, ¿no? Y sí se puede, y sí se puede. Y uno de esos libros que leí fue el de Lynn Cox, que fue la primera mujer en tratar de cruzar Estrecho Magallanes. Y cuando yo estaba leyendo ese libro, yo dije, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero intentar cruzar el Estrecho de Magallanes. Y pues empezó, ¿no?, a acrecentar ese deseo con esa buena aclimatación rumbo al Canal de la Mancha. Y entonces cruzo Canal de la Mancha, cruzamos y hacemos un cruce doble en el primer relevo mexicano, Inglaterra-Francia, Francia-Inglaterra, con otras 5 mujeres, y viene Estrecho Magallanes. Y digo, yo quiero estar ahí, ¿no? Pues sí, en la Antártida, ¿no? En el fin del mundo, literalmente, donde el agua está a 4 o 3 grados, donde un ser humano pierde la vida si no está aclimatado para nadar en esa temperatura. Daños psicológicos por el frío, ¿no?, que Daniel dice que eso sí pasó y por eso ahí seguíamos intentando más travesías, Daniel, mi hijo, ¿no? Y una exigencia a esta máquina perfecta que es tu cuerpo, y tu cuerpo reaccionando bien. Dije, sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Escribimos, era una locura en ese entonces, ¿no? Intentar un cruce del Estrecho Magallanes. Fuimos un año. ¿Cruzas de dónde a dónde? Cruzas, la verdad es que nunca sales de Chile, ¿no? Sí, es una angostura que se hace en Chile, en Punta Arenas. Y es un cruce de 8 kilómetros, o sea, tampoco es un cruce largo, pero pues es un cruce como muy frío, entonces tiene que ser un cruce muy rápido. Y fuimos a hacer un scouting, hablamos con la Armada Chilena dijo, esto es una locura, pero está bien. Recibimos el apoyo de la Armada Chilena, del Instituto del Deporte de Chile, y fuimos, Nora Toledano ha sido mi entrenadora todo el tiempo, y ese proyecto Nora no pudo estar, y lo hice con Coco Villegas, mi entrenador, para esa travesía, y decidimos ir y cruzar, y a 400 metros de llegar, pues me da 2 aletas una ballena, ¿no? Y ese es como un estate quieto, ¿no? Es cuando la vida te dice, a ver, tú tienes muchos planes, pero allá arriba hay otros para ti, ¿no? Hoy digo que no necesitas encontrarte una ballena en tu vida para entender precisamente que la vida no se trata de eso, ¿no? No sé exactamente cuál sea una tonina, pero pues por aquí en el podcast van a aparecer toninas, ¿no? Pero hace poquito, el año pasado, tengo un hermano que vive en Baja California Sur. Okay. Bueno, es mi único hermano, es el que tengo. Y y generalmente vamos a hacer como travesías por ahí, hemos hecho cosas muy interesantes, a los dos nos gusta bucear, a los dos nos gusta hacer cosas, y de pronto me dice un día, oye, vamos a un nuevo lugar que acabo de conocer para ver a las ballenas, ¿no? Que se va por ahí de febrero, ver las ballenas. Evidentemente son estos monstruos de 15, 20 metros, una locura, ¿no? Gigantescos, y vas pues en lanchas pequeñitas, ¿no? Entonces, siguiendo en una lancha, te aparece el monstruo porque además llegan y básicamente se paran, ¿no? O sea, se detienen, se meten y luego salen, ¿no? Y tú ves esa cosa gigante alrededor y te congelas. Sí. ¿Cómo se te ocurre irte a meter a su hábitat? Pues mira, o sea, no eran de ese tamaño. No, son más chiquitos. Son más chiquitas. Y yo creo que nos faltó investigación, nos faltó... Bueno, también hubo un accidente ahí de por medio, ¿no? Porque si vienes con la lancha, evidentemente no se te acerca. No hay ruido de propela. O sea, se acerca porque no hay ruido de propela. Mira, yo sí creo, y lo creo fielmente, y lo creo antes de mi accidente, que hay un plan divino. Sí, hay un plan divino para cada uno de nosotros. Y yo necesitaba algo así para entender muchísimas cosas en la vida. Yo hacía planes
a futuro impresionantes y después de ese dije, es hoy. ¿No? Veo una agenda y me parece el acto más soberbio, ¿no? Digo, para que, o sea, por una semana está bien, porque si no sería la locura, pero yo ya sé qué voy a hacer en el 2029, dices, ¿no? Pues es hoy. Esa es la cara que le pongo a mi marido cada vez que organiza viajes de ¿what? Ya tenemos la Navidad del 27, del 28, del 29 y del 30, y todo así de, ¿no? Entonces, hoy te puedo decir que esa ballena es una bendición en mi vida. En su momento no lo fue y fue muy complicado. Una ballena que encima de todo, el accidente al que nos referimos te deja con fractura de... Cada rodilla en 4, las rodillas hechas pedazos. Pelvis y cadera y 2 vértebras de la columna. Y 2 vértebras de la columna. Con 30% de probabilidades de volver a caminar después de las operaciones, que cuando oyes esa noticia dices, pues me tengo que levantar, ¿no? Tengo un chavito de 8 años, y la vida se trata, pues, de seguir soñando. Entonces, pues para arriba, ¿no? Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Ahí sí estaba dispuesta a más cosas, ¿no? Y dije, va para adelante, ¿no? Y cualquier travesía que haga a partir de ese momento va a ser con causa para mujeres, niños y medio ambiente de mi país. Y logramos cosas increíbles a partir de ahí, ¿no? Que tengo entendido que es casi que son por brazada los patrocinios. Cuéntanos eso, porque está muy simpático. Se venden brazadas, ¿no? Entonces, o sea, lo que haces es decir, a ver, ¿qué vamos a recaudar? O cuántos niños, ¿no?, van a tener tratamiento de cáncer, o cuántas mujeres con cáncer va a haber que ayudarles por un tratamiento. Y entonces sacas el total y de ahí decides a dónde vas a ir a nadar. Sacas la distancia, yo doy 72 brazadas por minuto, más o menos, y entonces sacas el número de brazadas que vas a dar durante toda la travesía. Canal de la Mancha di 85,000 brazadas. Ahí no traía yo causa, todavía no pasaba todo esto, pero para que te des una idea. Y entonces el total de lo que tienes que recaudar lo divides entre esas brazadas y eso es lo que cuesta la brazada. Y va un notario, ¿no?, certificando que sí estás dando brazadas, sino que te subiste una lancha y te tiraste a 400 metros y ya. Y ha sido de los proyectos, yo creo que más increíbles, ¿no? El tema de vender las brazadas, por ejemplo, en el tema de cáncer de mama fue una locura. Empezamos a nadar por mastografías, después por mastógrafos, después para poner la primera piedra del Centro Oncológico de Cancún, ¿no?, de Quintana Roo. Y entonces es parte también de lo que vas construyendo, ¿no? Se recaudó muchísimo dinero cuando hicimos lo del nado de la primera piedra del Centro Oncológico de Cancún y dices, jamás me hubiera imaginado. ¿Dónde salen estas cosas, por el amor de Dios? Porque a mí me hubiera encantado enterarme que estabas haciendo esto y meterme al rollo de las brazadas y comprar las mías y meter a todo el mundo a que lo hiciera, ¿no? Pues sí, eso sería ideal, ¿no? No había tantas redes sociales, hoy creo que sería un poco más activo. Más activo, sería muy divertido por el asunto como tipo crowdfunding o cosas así, porque además ya está muy fácil en línea hacer. No, y puedes seguir una travesía en vivo. Claro. O sea, hoy por hoy las travesías, mandas un link, ¿no? Y tú puedes seguir la travesía. O dónde va el barquito, digo, no ver, ¿no? Hay como enlaces en vivo, pero puedes seguir la embarcación. Sí, anda. Y dices, pues ahí sigue nadando y sigue nadando. Hubiera sido más fácil, sí, no nos tocó, pero pues así era, ¿no? Y tuvimos causas increíbles, ¿no? Ese nado de Cozumel, no, un nado en La Paz que hicimos con un nadador ciego, con Marcos Velázquez, y era para recaudar fondos para chavitos ciegos o débiles visuales, ¿no? Entonces era un rollo aspiracional cañón. Yo era guía de Marco y lo más impresionante o lo más padre, digo, lo de las computadoras estaba increíble, lo hicimos con esta fundación Illumina, que es increíble. Pero a mí, digo, los chavitos que tienen recursos, de sus papás les compran una Mac y se siguen estudiando, ¿no? Illumina los prepara durante toda la primaria, ¿no? Y los enseña a leer
y los enseña a ser totalmente autosuficientes. Pero cuando llegas a la prepa, a la secundaria y necesitas una computadora y no tienes para la computadora, pues te vas a tu casa. Y entonces lo que era habilitarlos con unas compus. Pero lo más padre, creo yo, que era que toda la vida les habían dicho, tú no puedes. Y de repente llega un nadador ciego que está cruzando el océano por ellos, para que ellos puedan seguir estudiando. No, bueno, qué ¿no? manera de inspirar. Y entonces, pero te exigía terminarlo, porque si no es, claro, nosotros no podemos. Y ¿no? más en vivo. Correcto. Y entonces sí fue increíble, porque era o llegamos o llegamos. Porque a mí lo que más me llamaba era romper esa creencia, ¿sabes? O sea, a mí el tema que una mamá o que una persona le diga a un niño, no es que tú no puedes, ¿no? Se me hace las cosas más cañonas. Es como cortarle las alas. Correcto, o sea, poderlo cambiar por una palabra, inténtalo. Con eso, empoderas a un chavito, inténtalo. No te subas a esa resbaladilla porque te vas a caer. ¿No? ¿Qué crees que va a pasar? ¿No? Entonces, oye, mamá, ¿puedo subir esa? Oye, pues está peligroso. Pues, a ver, inténtalo. Es otro escenario, es otro mundo, es otro futuro para ese niño, ¿sabes? Y Marcos era el futuro de sus chavitos. Entonces, yo llegaba, terminaba la travesía y era una felicidad de decir, es que sí, caray, sí podemos darle la vuelta. Sí podemos darle la vuelta a muchas cosas que pasan aquí. ¿Te retiraste ya del nado, Pati? Ya nado por mantenimiento, ¿no? Me encanta también. Pruebo otros deportes, ¿no? Ahora juego pádel, ¿no? Volví a la bici, que la bici siempre había hecho. Salgo a caminar mucho. O sea, ejercicios que yo decía, eso no es ejercicio, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a salir a caminar y dices que ya hiciste Hablando ejercicio? con alguien que hace yoga 4 veces a la semana, ese ejercicio eso no es. Bueno, ya me pasé de ese equipo, ¿no? Ahora soy de ese equipo. Y entonces, sí descanso un día a la semana, ¿no? Hago gimnasio, siempre hago 2 cosas, ¿no? Gimnasio y nado, gimnasio y bici, gimnasio y camino, el pádel. Y mi atención está en otras cosas, está en ya vivir más, ya no como atleta, sino esta parte que también está increíble. Ese encontrar el punto en donde tú puedes lograr inspirar a los demás es lo que creo que puedes abrir tantísimas puertas, ¿no? Porque justo lo que acabas de decir ahorita, en el cómo educamos a los chavos, en el cómo les abrimos esas salas, cómo les enseñamos que se puede. Te comentaba de estos conversatorios que hacemos en la asociación que se llaman Women Talks y que, a ver, nos la rifamos y nos vamos a las universidades y platicamos con las chavas y lo que queremos es eso, es que alguien nos vea y diga, híjole, yo quiero hacer eso, yo quiero lograrlo, yo quiero continuar con mi carrera, yo sé que como mujer puedo, que se pueden abrir puertas, ¿no? Y de encima ayudarles a abrir puertas, porque eso es lo importante, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene un gran valor. O sea, yo creo que todos en algún momento vimos o conocimos a alguien que si no fue tu inspiración, fue tu certeza. Yo 15 años conozco a Damián Pizarro, porque estaba entrenando en la alberca olímpica, y entra Damián Pizarro. Todo el mundo lo saluda con muchísimo respeto. Y le digo a mi entrenador, ¿quién es ese señor? Me dice, Damián Pizarro, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha. Yo no sabía ni geográficamente dónde estaba. Bueno, nunca fui buena para la escuela. A ti te lo puedo decir y lo puedes constatar. Lo viviste conmigo. Y yo dije, un día voy a hacer eso. O sea, no es que yo admirara y supiera quién era Damián Pizarro y hubiera seguido su trayectoria y todo el rollo. Simplemente fue el concepto el que te atrapó. ¡Pum! Y ahí lo traigo, y ahí lo tuve, 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 y ahí lo tuve. Y de repente llega una amiga y me dice, ¿tú cuándo? Ya tenía yo a Daniel. Y es así de... ¡pum!
Y dije, mañana empiezo a entrenar. Y empecé a construir el cruce Canal de la Mancha. Entonces, imagínate estar en un foro, como tú decías muy al principio, con una. O sea, con que siembres la semilla en una. Y una chavita diga, yo quiero ser como Ale. Yo también quiero ser política. O a mí me encanta nadar. Mi mamá siempre me dijo que ese era deporte para otras personas, que vivíamos en un país donde la natación la veías una vez cada 4 años, que jamás iba. Pero esta vieja sí se la creyó y yo sí me la voy a creer. Ya, güey. Con eso. O sea, y eso es increíble. Oye, a lo mejor nunca llego yo a conocer a esa chavita. O sea, no es un tema de, yo le inspiré. No, a lo mejor nunca la conoces, a lo mejor ni te enteras, ¿no? Pero dice, yo sí me la voy a creer. O sea, esta chava se la creyó, yo sí me la puedo creer. Ese es justo el punto. Yo sí me la voy a creer. ¿De qué te quedaste ganas de hacer en tu carrera de nadador? Pues mira, yo creo que me quedé con ganas del cruce de Catalina. ¿Qué es eso? Esto es en San Francisco. En California, ¿no? Uh-huh. En California. Hay un reto que se llama la Triple Corona. Y es nadar el Canal de la Mancha, nadar el Estrecho de Gibraltar y Catalina. Y cuando estaba yo planeando ya mi retiro, yo siempre dije que para mí fue muy fácil retirarme. Porque siempre dije que me iba a retirar o a los 50 años o cuando ya no lo disfrutara y se me juntaron las dos. Entonces no me quedó la menor duda y dije, me retiro, ¿no? Y me voy a retirar con Manhattan. Y cuando surgió Gibraltar, que llevaba yo 6 años en lista de espera y de repente Nora me habla y me dice, estás para Gibraltar. Eso fue así como fortuito, eso fue un regalo, tienes toda la razón. ¿No? Me dice, ¿por qué no haces Catalina? Y haces la Triple Corona. Y es un reconocimiento de nadador de aguas abiertas de nivel. Y me dio miedo. Me dio miedo con mi antecedente, ¿no? No me estoy justificando, pero los cruces de Catalina son de noche, ¿no? Y dije, no lo voy a hacer. Pero además, porque no lo voy a sufrir. Qué bueno que lo dices, porque es importante. De repente estamos oyendo siempre en la sociedad a todos estos Juan sin miedos, ¿no? A toda la gente que te dice, no, pero yo puedo, pero... Sí, pero esa es la gente a la que al final le termina pasando algo que no le debió de haber pasado por no haber oído a su cuerpo y a su instinto. Tocaste un tema importantísimo. Yo hoy veo el video de Magallanes sin editar, el máster, y hubo 3 veces donde yo lo dudé, ¿vale? Salir a nadar, y no me oí. No me oí porque yo iba a ser la primera mujer, ¿no? Y me ganó el ego, que es lo que te digo. Y con Catalina dije, no, me la pasé muy mal 3 semanas antes de decirlo, ¿no? Porque me lo guardé 3 semanas. Dije, sí, voy por la triple, ya tenía fecha para cruzar. Le di mi lugar a otra nadadora mexicana que sí cruzó, ¿no? Y ya tenía la fecha y estaba todo perfectamente bien acomodado y me dio miedo y dije, yo no voy a padecer un cruce, algo que ha sido increíble en mi vida. Algo que tendría que ser puro gozo. Si ahorita mi cuerpo me está diciendo que no, es no. Y ya un día me armé de valor, hablé con Tamara y le dije, no voy a Catalina. Y Tamara, súper solidaria, como siempre, me dijo, lo que tú vayas a hacer, yo te apoyo. Hablé con Daniel y me dijo, ay, mamá, qué bueno, ¿no? Porque pues a Daniel sí le tocó el encontronazo de la ballena y no estuvo bonito. Llegué con la Zabaleta, que es mi mejor amiga, y le dije, no voy a nadar, Catalina. Y me dijo, bendito Dios, güey, ya, vamos a respirar todos. Y dije, no. Y no te lo digo con pesar y no te lo digo con que, no, te lo digo como es. Me dio miedo. Y si me dijeras, bueno, pero ya lo asimilaste, ya.
¿Por qué no te inscribes el año que entra? Porque me da miedo. O sea, te la vuelvo a decir igualita. No, ya no. Porque Ya a mí me dan terror los lagos y no Ya me va a salir el monstruo del lago Ness El precisamente, ¿no? No, ya no. Ya estuvo. Entonces, pero si en algún momento de mi carrera, pues sí, me hubiera gustado nadar Catalina. Maybe sí. Pues esa siempre queda ahí como qué padre que lo lograste asimilar de la forma que lo hiciste. Porque quizás si te hubieras aventado y demás, ese factor a lo mejor hubiera sido muy difícil de controlar en ese momento. Sí. ¿Qué necesidad? Pues sí, la verdad es que sí. Ahora, a lo mejor si hubiera hecho Catalina después del cruce Canal de la Mancha con ese rush que yo tenía, pero pues tampoco fue. Y yo creo que hay un timing perfecto para las cosas y así es y está perfecto. ¿Y qué sigue para Pati Guerra? Pues sigue, yo creo que seguir sumándole a este país en lo que le pueda sumar. En temas de salud, compartiendo experiencia, coachando gente, dando talleres de respiración. Y sigue como una apertura genuina hacia lo que venga. O sea, con la mejor actitud, ¿sabes? Sí, hoy... Amo encontrarme una gente que tiene tan pocos planes como yo. Sí, o sea, así como, sigue esto, sí. No. O sea, hoy mi familia tiene un peso muy importante en mi vida que antes no tenía, ¿no? Y eso yo creo que también es como una pieza del rompecabezas que a mí me faltaba, ¿no? Y ya que encontré esa pieza, pues hay que regar la plantita todos los días y eso implica tiempo y implica muchas cosas, ¿no? Y estoy convencida de hacerlo. Entonces también implica pues disfrutar esa parte que en 20 años de nadadora de aguas abiertas de alto rendimiento, híjole, pues no puedes mucho, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues también me encanta esta faceta. Yo creo que cada etapa tiene lo suyo y sin duda, pues vienen cosas muy interesantes y habrá muchas cosas que vamos a hacer incluso juntas y que junto con otra muy buena amiga nuestra que es Bianca Pineda, que por aquí anda, que no ha dicho hola, pero por aquí anda, vamos a hacer cosas también diferentes, pero siempre en este sentido, en el sentido de sumar, porque al final, más allá de los planes y de las metas y de las cosas, la satisfacción que te da el estar haciendo algo por la gente y allá afuera y que no por el reconocimiento, por el mero gusto de saber que hiciste algo que aportó, ¿no? Y Pati es una mujer extraordinariamente altruista que ha hecho cosas maravillosas. Ya tendremos tiempo en algún otro podcast de comentar de todas las cosas que hace, de su labor en el Museo de Historia Natural, de tantas, de la fundación del IMSS, etcétera, etcétera. Y nos vamos a dar el tiempo de poderlo platicar directamente, pero por lo pronto yo creo que esta charla ha sido maravillosa, Pati. Te agradezco desde el fondo de mi corazón el que estemos aquí juntas y de verdad el que hayas logrado transmitir en tan poquito tiempo una carrera tan intensa y tan satisfactoria como la tuya. No, gracias a ti, a Bianca, a tu equipo. Estas charlas ayudan a como también a reencontrarte y volverte a poner en tu centro y recordarte, ¿no? Que vale la pena todos los días salir y demostrar pues, de qué sí tienes ganas, ¿no? Y eso es. Muchas Exactamente, gracias. de qué sí tienes ganas. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo que estuvieran con nosotros esta semana. Los esperamos aquí la próxima semana en 50 and Fabulous. Acuérdense de compartir este podcast con las personas a las que ustedes piensan que les va a inspirar y por supuesto péquenle a la campanita y suscríbanse. Nos vemos la próxima semana en 50 and Fabulous.